Acá lo más importante es entender que este título, el nuevo pacto, como todos dicen, no, estamos bajo el nuevo pacto, no es un nuevo pacto. Brit Hadashah es pacto renovado, es la renovación, la actualización de algo que ya existía antes. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver primeramente cómo fue esto. Lo que yo decía, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, Moisés sube a recibir del monte Sinaí, a recibir la ley de Dios para escribirla. Y sucede que el pueblo empieza a desesperar, que querían dioses. Bueno, y Aarón hace un becerro de oro. Resulta que cuando baja Moisés se altera y Moisés dice: los que están del lado del Eterno, vamos a decir Jehová porque la Reina Valera dice Jehová, no quiere decir que el nombre sea Jehová, no quiero entrar en discusión con el nombre tampoco, así que... Entonces Moisés dice: los que están del lado de Jehová, que estén conmigo, y los demás que estén del otro lado. Y resulta que los levitas se pusieron del lado de Moisés. Esto que vamos a leer es en ese contexto, en esa situación. Vamos a leer Éxodo, capítulo 32, versículo 26 al 29. ¿Sí? Lo vamos a leer. Escuchen lo que dice. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. ¿Sí? Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y su hermano, para que él dé bendición hoy y sobre vosotros. Escuchen, en aquel día se consagraron a Jehová estos levitas, ¿sí? Por ese acto de fe que tuvieron. Había amigos que estaban sirviendo a otros dioses, había parientes que preferían servir a ese becerro de oro, pero los levitas, estos, se consagraron a Jehová, porque incluso mataron amigos, mataron a los familiares, y eso es una muestra de fe, porque tuvieron fe, hicieron eso. Entonces, ese día se consagraron a Jehová. Después tenemos otro suceso en Números. Primero vamos a anotar, lo vamos a anotar de este lado, me parece. Lo vamos a anotar acá. Éxodo 32. Acá. Vamos a anotarlo así. Éxodo 32. No se llega a leer, ¿no? Sí, se ve. Del 26 al 29. 26 al 29. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve chiquito, pero se ve. Bueno. Gracias, Vane. Para los que quieran anotar, ahí... Bueno, no me deja anclar, quería anclar el comentario de Van. Ok. Bueno, otro texto, otro suceso. Ese día se consagraron los levitas. Pero también hay otra cuestión. En Números, capítulo 3, versículo primeramente el 12, dice:
A los levitas, escuchen. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Dios había escogido a los levitas de entre todos los hijos de Israel. ¿Sí? En el versículo 45, más abajo, dice: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en su lugar. De sus animales y los levitas serán míos, dice Jehová. ¿Sí? Ok, ahí bajamos un poco la música. Y los levitas serán míos. Leí Números, capítulo 3, versículo 12 y versículo 45. No, es Números, ¿vale? Números, capítulo 3. Números, capítulo 3, versículo 12 y versículo 45. Capaz que no se me escuchaba bien por la música. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a explicar el tema del diezmo también. Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, versículo 14, dice, Dios dice: apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Los levitas se habían consagrado ya, ¿sí? Para Dios. Pertenecían al Eterno, los levitas. Este es otro texto, Números 8. Números 8. Creo que es 8:14, ¿no? 8:14. Números 8:14. Y acá viene el texto importante. ¿Por qué digo importante? Porque es acá cuando se hace el pacto con Leví. ¿Qué es lo que sucede? El contexto. El contexto es en Números capítulo 25. Estaban en un tema ahí con los moabitas. Llaman a Balaam, los enemigos. Llaman a Balaam para que maldijera al pueblo. Y entonces Balaam, como no lo puede maldecir, resumiendo, ¿no? Se le ocurre la fabulosa idea de decir, bueno, si ellos pecan, van a dejar de tener la protección de Dios. Le dice a Balac. Entonces, los tenemos que hacer pecar para que Dios quite su aprobación. Fíjense lo importante que es ser obediente y obedecer la instrucción. Porque mientras uno es obediente a la Torá, tiene la protección del Eterno. Pero cuando uno comete un pecado, la protección se va. Entonces Balaam sabía eso. Por eso Balaam quería que el pueblo cometiera pecado. Y la fabulosa idea que se le ocurrió es mandar mujeres para que se mezclen con las mujeres. Entonces, efectivamente, empezaron a llevar mujeres hacia el campamento. Y Fineás, el nieto de Aarón, ¿sí? Porque Aarón tuvo a Eleazar, Eleazar a Fineás. Fineás vio que uno entraba con una mujer moabita y que se iban a la tienda. Lleno de cólera, porque él en su corazón habrá sentido que por culpa de esas cosas, ahora iba a traer Dios castigo sobre ellos. Entonces Fineás agarró una lanza y los atravesó a los dos con la lanza, a él y a la mujer. Entonces Dios les dice estas palabras a Fineás. ¿Sí? Números capítulo 25. Yo les cuento como para que entiendan más o menos el contexto a aquella persona que no leyó la Biblia, que no conoce.
Entonces le digo un poquito resumido como para que entienda el contexto. Números capítulo 25, versículo 12 y 13. Dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Fineás. Y tendrá él y su descendencia, después de él, el pacto del sacerdocio. Acá es la primera vez que aparece pacto del sacerdocio. Hay un pacto con los sacerdotes. Acá es cuando se establece el pacto con Fineás, el nieto de Aarón. ¿Sí? El versículo 13 es claro, dice, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Hizo expiación. Este acto de haber matado al hombre que estaba introduciendo el pecado, aniquiló el pecado. Sacar lo que es malo. Esa es una de las leyes de Dios que les había dado. Quiten del medio de Israel todo lo que es malo. Por eso Dios mandaba que directamente el que transgredía, si no se arrepentía, se lo aniquilaba a piedrazo. Listo. Se solucionaba de raíz el problema. ¿Se entiende? Entonces, Fineás, con esta acción, hizo expiación por el pueblo, porque las consecuencias de ese pecado las iba a pagar el pueblo. Entonces, Dios como recompensa, al ver la fe que tenían estos levitas, a ver la fe que tenía Fineás, que no dudó en agarrar la lanza y atravesarlo, porque sabía que las consecuencias de eso le iba a pagar el pueblo, y que después siempre es uno, y después cuando uno ve que no pasa nada, bueno, entonces yo también. Después otro ve que no pasa nada, bueno, yo también, gracias Walter. Entonces, de raíz solucionó el problema. Y acá tengan en cuenta, es la primera vez que aparece el pacto del sacerdocio. Dios establece un pacto sacerdotal con Fineás. Este versículo es muy importante, por eso lo vamos a anotar en otro color. Números capítulo 25, versículo 13, versículo 12 y 13. Números. Números 25, versículo 12 y 13. Es sumamente importante entender que se hizo un pacto con los levitas. Y esto lo encontramos en Números 25, 13. ¿Sí? Entonces estaba el pacto sacerdotal, que quede claro eso. Bien, ahora teniendo en cuenta que tenemos el pacto sacerdotal, vamos a ver, bueno, tenemos el pacto sacerdotal, el que es el pacto de sacerdocio con los levitas. Vamos a leer Jeremías, que habla acerca de esto. Jeremías, capítulo 33, versículo 20 al 21. Escuchen. Jeremías 33, 20 y 21. Así ha dicho Jehová: si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que ya no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que dejara de tener un hijo que reine sobre su trono. A ver. Este es otro texto. Bueno, escuchen, porque acá también nombra el pacto de los levitas. Podrás invalidarse mi pacto con mi siervo David,
para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas. Acá también aparece pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Esto lo dice en Jeremías 33:21. Jeremías 33:21. No lo voy a anotar porque es más de lo mismo. Dice el pacto con los levitas. Entonces, acá vemos que dice pacto sacerdotal. Hizo un pacto con el linaje de Fineás. ¿Sí? Gracias, Vane. Jeremías 33:21 dice, mi pacto con los levitas. Había un pacto con los levitas. Ahora bien, ¿en qué consistía este pacto con los levitas? El pacto con los levitas consistía en que ellos tenían que hacer expiación por el pueblo. Antes de los levitas, podía ser cualquiera, ofrecía un sacrificio. Ahora eso era un deber de los levitas. ¿Sí? Ya no podía cualquiera levantar un altar en cualquier lado y ofrecer un sacrificio, como se hacía antes, como hizo por ejemplo Abel y con su hermano Caín, que Abel sacrificó un animal, ¿sí? Abraham también hizo cuando lo llevó Isaac al monte. Ellos no eran levitas. Ahora, esa labor no la podían hacer cualquiera de cualquier tribu. Era una tarea que lo tenían que hacer los levitas, porque ellos estaban consagrados para Dios y ellos eran los que habían sido elegidos por Dios por hacer eso. El pacto consistía en que ellos tenían que interceder entre el pueblo y Dios, hacer de mediadores. Y para esto también se tenían que encargar de lo que era el mantenimiento del tabernáculo, que más tarde fue el templo, ¿no es cierto? El Mishkan. Entonces, ese era el deber de los levitas principal, el ofrecer los sacrificios, atender el tabernáculo. Pero también tenían que enseñar la ley al pueblo y juzgar con justo juicio. Ellos eran sacerdotes y jueces, los levitas. Tenían que conocer la ley para poder enseñársela al pueblo. ¿Y cómo vamos a ver esto? Que ellos tenían que enseñar la ley y enseñársela al pueblo. Vamos a ver un texto donde queda claro. Vamos a poner acá el deber de los sacerdotes. Ellos debían enseñar la ley al pueblo. ¿Sí? Y acá abajo vamos a poner los textos que dicen que el deber del sacerdote es enseñar la ley al pueblo. Bien, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Acá había sucedido un problema y estaban sin sacerdote que enseñara, que instruya al pueblo. Vamos a ver después que esto es algo muy malo, porque cuando no hay alguien que instruya al pueblo, esa falta de conocimiento hace que el pueblo se sumerja cada vez más en el pecado, porque no hay alguien que instruya al pueblo. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 17, 8 y 9, versículo 8 y 9. En Segunda de Crónicas 15:3 dice, no había sacerdote que enseñara, porque uno de los deberes de los sacerdotes era enseñar, como escribí acá atrás. ¿Sí? Vamos a ver, Segunda de Crónicas 17, versículo 8 y 9. Dice, y con ello a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaban en Judá,
teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, acá vemos que tenían que enseñar al pueblo la ley de Dios. Y esto sí lo vamos a anotar. Segunda de Crónicas 17, 8 y 9. Segunda de Crónicas 17, 8 y 9. Estábamos en Segunda de Crónicas 17, 8 y 9, que ya lo leí. Acá vemos que estaban enseñando al pueblo, dice el último versículo. Ya lo anoté, perfecto. Otro texto que vamos a ver, Deuteronomio 33, 10. Escuchen. En Deuteronomio 33, 10 dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel pondrán. Y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Pero fíjense lo que está diciendo. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. ¿Se entiende? Acá vimos, hasta acá, vimos que los levitas enseñaban la ley al pueblo. No se llega a ver bien. Acá vamos a ver que los levitas enseñaban. Ahora voy a leer algunos textos que por una cuestión de espacio no los voy a poner abajo, pero ustedes si lo quieren anotar, anótenlo, ¿sí? Vamos a ver. Deuteronomio 19, 17 dice: entonces de los hombres que tenían la disputa se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en aquellos días. Dentro de los sacerdotes había algunos que eran escogidos para ser jueces, ¿sí? No todos los levitas eran jueces, no. Había un grupo que, así como tampoco todos los levitas, no se encargaban de lo que es el sacrificio, de entrar al lugar santo. No, había tres grupos. Estaban los gersonitas, los coatitas y los meroritas. De estos tres descendencias, los que se encargaban del sacrificio de animales, del tabernáculo, de hacer toda esta serie de rituales, eran los coatitas, ¿sí? Bien, después había jueces, pero también eran levitas los jueces. Era el deber de ellos. Entonces, en Deuteronomio 19, 17 muestra que hacían la labor de jueces. En Deuteronomio 21, 5 también dice: entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para ministrarte y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá todo pleito y toda herida. Por la palabra de ellos se decidirá todo pleito y toda herida, ¿sí? También se le dieron instrucciones a los levitas de cómo manejar en cuanto a las enfermedades. Era muy común la lepra en aquel entonces. Y los levitas eran los encargados de dar el diagnóstico de lo que tenía que hacer la persona. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:8 dice: guárdate de la plaga de lepra conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen, cuidaréis de hacer. Fíjense en Segunda de Crónicas 19, del versículo 8 al 11, dice: pero también Jehoshafat en Jerusalén a levitas, sacerdotes y jefes de familias, para el pueblo de Jehová y para decidir los pleitos. ¿Sí? Vamos a ver. Primera de Crónicas 23:4 dice: de estos 24.000, para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6.000 como oficiales y jueces. ¿Escucharon? De esos 24.000
que eran para dirigir la obra de la casa de Jehová, se habían escogido 6.000 como oficiales y como jueces. Los levitas tenían un cargo formal como jueces. Acá vemos otro ejemplo en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 29, que dice, de los Isaritas y Kenanías y sus hijos fueron puestos sobre los negocios exteriores de Israel como oficiales y jueces. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo que también, aparte de enseñar, tenían el deber de juzgar. Bien, ahora vamos a seguir viendo otros textos que muestran qué pasó. ¿Cumplieron con su labor? ¿No cumplieron con su labor? Los levitas no cumplieron con su labor, y esto lo vamos a ver en Nehemías. Vamos a ver ahora, corrompieron el pacto. Acá voy a poner, corrompieron el pacto. Corrompieron el pacto. Y abajo vamos a poner los textos donde se ve que corrompieron el pacto. Presten atención. Vamos a verlo. En Nehemías 13, 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Sí? Presten atención. Del sacerdocio y del pacto del sacerdocio y de los levitas. Estaban contaminando el pacto del sacerdocio. Nehemías 13, 29. Nehemías 13, 29. Nehemías 13, 29. Nehemías 13, 29. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Escuchen atentamente esto, porque esto es muy importante. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era el sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjense que los sacerdotes estaban haciendo las cosas mal, estaban corrompiendo el pacto. Y acá da un ejemplo de un problema que ocurría con los sacerdotes, en este caso con los hijos de Elí, ¿sí? Que eran hombres impíos, que no conocían la ley. Del 12 al 17. Acá hay un ejemplo de uno de los problemas que hacían. Porque, ¿qué pasa? Esto era algo que iba a pasar tarde o temprano, porque el sacerdocio se pasaba de padres a hijos. Entonces por ahí venía un sacerdote bueno, por ahí el hijo era un desastre, por ahí el hijo era bueno, por ahí el hijo era un desastre, pero por lo general, si el hijo es un desastre,
el otro hijo, si el padre no conoce la ley, el hijo menos. Entonces ese es un problema grave. Por eso esa es una falla de que no se puede llegar a algo perfecto. Cuando pasa el tiempo, sí o sí, tarde o temprano, van a terminar cayendo en el error. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene nuestro sumo sacerdote ahora. Él es eterno. Su sacerdocio no va a pasar a otro. Pero cuando el sacerdocio pasa a otro, estamos dependiendo de esos otros que venían. Nosotros ya no, los israelitas. Porque los sacerdotes pasaban del linaje de su descendencia, pasaban el sacerdocio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Escuchen lo que dice. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Fíjense lo que pasaba, era algo muy grave. Porque que un sacerdote no distinga entre lo que es inmundo y lo que es limpio, es gravísimo. Era muy grave. Dice que apartaron los ojos de los días de reposo, ya ni el Shabbat guardaban. Habían quebrantado totalmente la ley. Entonces, acá tenemos otro ejemplo en Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 26. Entonces, por este lado, vamos a ir repasando, ¿sí? Principal, fundamental. Entiendan que Brit Hadashah no es el nuevo pacto, sino que es el pacto renovado, el pacto actualizado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué era el pacto? Bueno, el pacto se hizo en Números 25 del 12 al 13 con Fineás, el nieto de Aarón. ¿Sí? Ahí Dios establece el pacto con él y su descendencia después de él. Ya los levitas estaban consagrados a Dios, dedicados a Dios desde antes. Esto lo podemos ver en Éxodo 36, 32, del 26 al 29, Números capítulo 3, versículo 12 al 45, Números 8, versículo 14. Ahí vemos que ya estaban consagrados, dedicados para Dios. Pero en el capítulo 25 de Números, versículo del 12 al 13, vemos que Dios hace un pacto con Fineás y con su descendencia. Fineás era nieto de Aarón. ¿En qué consistía el pacto? El pacto consistía en que ellos tenían que enseñar la ley al pueblo, tenían que juzgar al pueblo, con justo juicio obviamente, tenían que hacer los sacrificios, hacer expiación por el pueblo, ser intermediarios entre el pueblo y el Eterno, tenían que encargarse del tabernáculo o del templo, del Mishkan. Ese era el deber. Principalmente enseñar la ley y hacer expiación por el pueblo. Esto lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo del 8 al 9, Deuteronomio 33, versículo 10. Hay otros textos más. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Corrompieron el pacto, hicieron las cosas mal, no cumplieron el pacto. Entonces corrompieron el pacto que se había hecho. En Nehemías capítulo 13, 29 vemos que corrompieron el pacto, que estaban haciendo las cosas mal. En 1 de Samuel capítulo 2 del 12 al 17 tenemos un ejemplo de lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí. En Ezequiel 22, 26 es el último texto que leímos y vemos que se estaban haciendo las cosas mal. Bueno, fundamental el texto que vamos a ver ahora porque es el eje central entre el antiguo pacto y el pacto renovado, ¿sí? Entre el pacto con los levitas y el pacto con Yeshua. Este texto es el más importante, es Malaquías
capítulo 2, del 1 al 4, primeramente, habla de los levitas. Levitas. Versículos 5 y 6, habla de Yeshua. Y del 7 al 9, habla de vuelta de los levitas. Ahora lo vamos a analizar. ¿Se llega a ver bien? Me tapo yo. A ver. Sí, se ve perfecto. Bien, lo vamos a leer. ¿Sí? Es el texto más importante porque es el eje de todo. Es lo que une una cosa con la otra. Así que presten atención, por favor. Malaquías, capítulo 2, del 1 al 4 vamos a leer primero. Ahora pues, oh sacerdotes, está hablando a los sacerdotes, escuchen. Para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Fíjense que acá Dios está diciendo en el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera. ¿Qué quiere decir dañaré la sementera? Dañaré la sementera. Fíjense que acá está la palabra será. Será significa semilla, semen, linaje, descendencia. Va a cortar el linaje sacerdotal. Eso es lo que está diciendo. Porque los levitas no cumplieron. Versículo 4 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él había dado un pacto, había hecho un pacto con Leví, pero ellos no cumplieron el pacto, por eso Dios ahora corta el linaje sacerdotal, corta la sementera. ¿Sí? Versículo 5. Mi pacto con él, acá entramos en la otra parte. Acá va a hablar de Yeshua, que en realidad se está refiriendo a Fineás. Cuando dice mi pacto con él, ¿se acuerdan con quién fue el pacto? Esto lo vimos en Números 25, fue con Fineás, el pacto con los levitas. Pero ahora va a decir lo que dijo con Fineás, pero se va a estar refiriendo a Yeshua. ¿Sí? Esto se llama un pesher. Después en otro live vamos a explicar lo que es un pesher. Pero tiene doble sentido. Está diciendo lo que, por qué lo eligió a Fineás, pero lo está aplicando a Yeshua. Se refiere más a Yeshua. ¿Sí? Fíjense, versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, de las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. Y en paz, en justicia, anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahí se está refiriendo a Yeshua, ¿sí? Cuando dice, la ley de la verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. Estuvo humillado delante de mí, anduvo en justicia conmigo, e hizo apartar a muchos de la iniquidad. Bueno, sabemos que Yeshua hizo eso, ¿no? Conocido como Jesús. Muchos de ustedes lo conocen como Jesús. Es el que hizo eso. Versículo 7 al 9 vuelve a hablar de los sacerdotes levitas. Presten atención. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. ¿Se dan cuenta? Acá Dios está diciendo que ellos apartaron a muchos del camino. Ellos hicieron tropezar a muchos en la ley, porque no enseñaban la ley. Estaban haciendo las cosas mal. ¿Sí? Dice, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Acá está mencionando de vuelta el pacto con Leví. Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en mi ley hacéis excepción de personas. ¿Sí? Bueno, acá Dios los descarta. Ya está. Se terminó. Corrompieron el pacto, no guardaron la ley, no enseñaron como tenían que enseñar, hicieron las cosas mal, no anduvieron en la ley, no guardaron el pacto, corrompieron el pacto. Entonces, Dios toma la decisión de ahora hacer una renovación de ese pacto, un mejor pacto, ¿sí? Con los levitas había un pacto que era para hacer expiación de los pecados del pueblo. Bueno, con Yeshua también. Por eso digo, es una renovación, una actualización. Es un mejor pacto que el otro. Ahora, los sacerdotes tenían que enseñar. Yeshua vino y demostró ser el mejor de los mejores, como rabí, como maestro. ¿Sí? Se sacrificó a sí mismo. Aparte de eso, elige a Yeshua para hacer esta labor que había dado a los sacerdotes, porque Yeshua no cometió ningún pecado, se sacrificó a sí mismo, y aparte, él no va a morir nunca, no va a pasar su linaje a otro. Por eso es un mejor pacto, porque como mencionaba antes, un levita capaz que tenía un hijo que era un desastre. Como pasó también con los hijos de Aarón, que terminaron muriendo los dos hijos porque eran un desastre. Entonces el sacerdocio se pasa de padres a hijos. Ahora ya no pasa más eso. Y esto lo vemos en Hebreos. En Hebreos capítulo 7. Voy a leer algunos textos. Lo ideal es que ustedes lean todo el capítulo. Lean el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. ¿Sí? En Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 18, dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento anterior acerca de la descendencia. ¿Ven de lo que está hablando? Se está reemplazando el mandamiento anterior, era el de los levitas, que pasaba a su descendencia. Ahora no pasa a su descendencia. Yeshua ya no tiene descendencia porque él no muere. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Estoy en el versículo 16. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, cuando dice según el orden de Melquisedec, se refiere al estilo de Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote. Y Yeshua también va a ser rey y sacerdote, como lo era Melquisedec, solo que a una escala muchísimo mayor, ¿no? Entonces dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ahora bien, en el versículo 12, cuando dice cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley.
Tenemos que entender el contexto. Está hablando del sacerdocio, no está hablando de toda la ley. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la ley sacerdotal. Las leyes que eran para los sacerdotes. Eso es lo que cambió. Como los sacerdotes juzgaban al pueblo, tenían órdenes de juzgar al pueblo, ya ahora que no hay levitas, nadie tiene el derecho a juzgar. Tenemos que esperar el día del juicio para ser juzgados por Jesús. ¿Se entiende? Él es el juez, Él es el sumo sacerdote y Él es el rey. Entonces, hoy, si mi hermano quebranta el Shabbat, yo no soy un levita para declararlo culpable y apedrearlo. No, eso lo decidirá Yeshua, Jesús, en el día del juicio. Él es el sumo sacerdote, Él es el juez. ¿Se entiende? Por esa razón, hoy no hay sacerdotes levitas, no hay jueces, porque eso no era, quebrantó el Shabbat, agarro una piedra y tiro. No, había un proceso. Cuando alguien quebrantaba un mandamiento, se lo llevaba ante los jueces. No era que el pueblo agarraba piedra y empezaba a apedrear a alguien así porque sí. No, tenía que pasar por los jueces. Y sobre la base de 2 o más testigos, se lo podría declarar muerto o inocente lo que declare el juez. Pero entonces hoy, cuando un hermano quebranta el Shabbat, no se lo apedrea de ninguna manera. No porque no guardemos la ley, primero porque esa era una ley para los sacerdotes, era una ley para los jueces, una ley que se les dio a los levitas que tenían que aplicar al pueblo. ¿Se entiende? Entonces, seguimos viendo. Cambiado el sacerdocio, cambio de ley. ¿Qué más se había dado a los levitas? Vamos a ver otra cosa que hay en cuestión en muchas iglesias. En Números, capítulo 18, habla de, capítulo 18, versículo 24 en adelante. Miren lo que dice. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual he dicho, a los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así harás a los levitas y dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que he dado por ellos por vuestra heredad, ¿a quién le dio Dios los diezmos? A los levitas. Pero si cambiado el sacerdocio hay un cambio de ley, entonces no hay más levitas, no hay más diezmo, porque el diezmo era para los levitas. ¿Sí? No sé quién me había preguntado el tema del diezmo, pero acá está la respuesta. El diezmo era una de las cosas que estaban dedicadas a los levitas. Al no haber más sacerdotes levitas, no hay más diezmo. Por más que alguien diga, no, porque yo soy levita, soy sacerdote de Dios, bueno, tienen que tomar una decisión. O van a elegir un hombre que se está autoproclamando sacerdote de Dios, o confiamos en el sumo sacerdote que ya tenemos, que es Jesús, Yeshua. ¿Se entiende? Así que nadie puede pedir diezmos hoy. Nadie. Sí se pueden dar donaciones voluntarias, pero el diezmo era para los levitas. El diezmo era el antiguo pacto para los levitas. Hoy estamos en el pacto renovado, donde el sumo sacerdote es de la tribu de Judá, es de otra tribu. ¿Se entiende? Entonces, esto es fundamental para que se entienda que cuando yo digo hay que obedecer la ley, a excepción de las leyes levitas que se le dieron a los levitas. Entonces, acá está haciendo énfasis en que se abolió el sacerdocio levítico y se hizo un nuevo pacto con Yeshua. ¿Se entiende? Bien. En el capítulo, estábamos en Hebreos, capítulo 7. Ahora vamos a ver Hebreos, capítulo 8. Fíjense que sigue hablando de este asunto. Hebreos, capítulo 8. Vamos a ir, a ver. Bueno, en Hebreos capítulo 7
Está hablando de cómo se reemplaza el sacerdocio. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está comparando los sacerdotes levitas, que pasaba el sacerdocio a sus hijos, con ahora Yeshua, que tiene una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, rey y sumo sacerdote. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora es mejor esto, porque Yeshua enseñó bien la ley, ¿sí? Yeshua nos instruye bien. Él es un buen sumo sacerdote, Él no va a morir. No dependemos de un futuro hijo de Él, porque Él no va a morir. Él es sacerdote para siempre. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Estoy en Hebreos capítulo 7, versículo 23. Acompáñenme con su Biblia, con la lectura, ¿sí? Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Estamos en Hebreos, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, cual es santo, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas. ¿Por qué dice ni aún sería sacerdote? Si estaría en la tierra, no puede ser sacerdote, porque era de la tribu de Judá. Los sacerdotes eran levitas. Él no era linaje de alguien de Leví, de un sacerdote. Por eso dice, no, ni siquiera sería sacerdote. Versículo 5 del capítulo 8 de Hebreos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los levitas, lo que hacían, lo que representaban, era una sombra de las cosas celestiales, ¿sí? El sumo sacerdote era una sombra del Mashiach. Lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Se le había mostrado en visión lo que había en el cielo, y él tenía que hacer conforme a ese modelo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto. ¿Se entiende? Lo que cambió es el pacto sacerdotal por el pacto con Yeshua. Se renovó el pacto. Es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Porque si aquel primero, refiriéndose al pacto, presten atención. Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera pronunciado lugar para el segundo. ¿Para el segundo qué? Para el segundo pacto. Si el primer pacto con Leví hubiera sido bueno, no se hubiera agregado lugar para un segundo pacto. Ya había un pacto con Leví. Versículo 8.
Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Acá está hablando de otro pacto. Acá sí está hablando del pacto que se hizo con el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 9, está hablando del nuevo pacto que se va a hacer con gente de todas las naciones. Jeremías 31 tiene que ver con esto. ¿Sí? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora ya no está hablando de los levitas. Ahora está hablando de la casa de Israel. De todo el pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Escucharon lo que dijo? Pondré mis leyes en la mente y en el corazón. No dice, ya no habrá más leyes, será todo gracia y fe en Yeshua. No, pondré mi ley en la mente y en el corazón, para que la guarden, para que obedezcan los mandamientos de Dios. ¿A quién se le ocurre pensar que ahora Dios de repente dice, bueno, ahora solamente tienen que creer y vamos a sacar la ley? No, todo lo contrario. Nos mete la ley en la mente y en el corazón, al pueblo, porque ahora está hablando del pacto que hizo con la casa de Israel, que hará con la casa de Israel. Así como hizo un pacto con el pueblo de Israel, va a hacer un pacto con un Israel que es compuesto de gente de todas las naciones. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer? ¿Qué es lo que se envejece? El pacto sacerdotal. Simple. Escuchen. Cuando dice, ha dado por viejo al primero, dio por viejo al primero. Hoy no hay sacerdotes, hoy no hay sacrificio de animales, ni siquiera hay templo. Ya desapareció. En ese tiempo que él escribía, aún seguían sacrificando animales, aún seguía estando el templo ahí, pero después desapareció. Pero yo pregunto, ¿la ley de Dios desapareció? Seguimos teniendo la Torá, todo el mundo tiene una, porque son los primeros 5 libros de la Biblia, y aparte Yeshua dijo en Mateo 5, 17 al 19, no piensen que vine a anular la ley. No vine a anular la ley, sino a cumplirla. No pasará ni una tilde, ni una letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es más probable que pase el cielo y la tierra antes que pase la ley. Entonces, ¿cómo pueden aplicar Hebreos 8:13, que está hablando de la ley de Moisés? No, lean el contexto. Capítulo 7 de Hebreos y capítulo 8 está hablando de la ley sacerdotal que es cambiada por el nuevo pacto a uno que es de la tribu de Judá, nuestro sumo sacerdote. Vamos a ir al capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Escuchen, el primer pacto, ¿con quién era el primer pacto? Con los levitas. ¿Qué dice acá? Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas en esas cosas, en las primeras partes del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Está hablando del pacto sacerdotal. ¿Se dan cuenta cuál es el contexto? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, sino por los pecados
de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, el cual se representan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabrios, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estaba preguntando, ¿cuánto más? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? El pacto con los sacerdotes, el pacto levítico, el pacto con Leví. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testimonio es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley en todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro que también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿De qué ley está hablando? La ley sacerdotal, que sacrificaba animales, era una ley para los sacerdotes. ¿Sí? Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Las cosas se ofrecían según la ley. ¿Qué ley? La ley sacerdotal, porque era instrucción de los sacerdotes. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad a entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, el velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y escuchen esta parte, por favor. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Vieron que suben muchos a este live y dicen, pero Cristo me perdona los pecados que cometí, los pecados que estoy cometiendo, los pecados que voy a cometer? Eso está haciendo afrente al Espíritu de gracia. Eso es querer tomarle el pelo a Dios. Total, Cristo ya se sacrificó y siguen en el pecado. ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces, acá dice, si conocemos el pecado, si conocemos y pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se entiende? ¿Cuánto mayor merece aquel que no valora la sangre del Cordero y que está haciendo libertinaje, que está haciendo un abuso de ese sacrificio? No, yo hago esto, bueno, total, Cristo me perdona. No, tenemos que obedecer los mandamientos y la ley. Cristo no anuló la ley, al contrario, Él hace que ahora la ley esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, vituperios y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculo, y otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? 10:34. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí leí Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Hebreos capítulo 7 al capítulo 10 está hablando del cambio de sacerdocio. La única ley que se anuló es la ley sacerdotal. Nada más. Solo la ley sacerdotal. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo que los mandamientos de Dios siguen vigentes, no es algo que esté en el antiguo pacto. Porque cuando decimos antiguo pacto, nos referimos al pacto sacerdotal levítico. No nos referimos a toda la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso para los que entraron ahora. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es el antiguo pacto? No es el pacto que se hizo con Moisés, con el pueblo de Israel. No es ese pacto.
el antiguo pacto es el pacto sacerdotal que se hizo con los levitas, ¿sí? ¿Qué es el nuevo pacto? Primero que no es nuevo, porque Brit Hadashah, Hadashah significa renovación, actualización de algo ya existente, ¿sí? En Éxodo 32, capítulo 32, versículos 26 al 29, Dios consagró a los levitas, ya los eligió para un propósito. En Números capítulo 3, versículo 12 al 45, dice que Dios los había escogido, incluso a los primogénitos, por los primogénitos escogió a los levitas. Esto también lo vemos en Números 8, 14. Fueron consagrados los levitas para Dios. Pero en Números capítulo 25, versículo del 12 al 13, Dios hace un pacto con Fineás, nieto de Aarón. Escuchen con atención, dejen de charlar lo que están en su casa, presten atención, sobre todo los que recién entran. En Números capítulo 25, escúchenme, Sisto, Tano, si están ahí, escúchenme porque esto tiene que ver con lo que estoy diciendo. Números capítulo 25, versículo del 12 al 13, Dios hace un pacto con Fineás, levita, nieto de Aarón, ¿sí? Ese pacto es el pacto sacerdotal. Recién ahí hay un pacto sacerdotal, un pacto con los levitas. ¿En qué consistía? Que los levitas tenían que enseñar la ley al pueblo, tenían que juzgar con justo juicio, tenían que hacer expiación por el pueblo, encargarse de ser mediadores entre Dios y el pueblo. Y esto de que tenían que enseñar la ley está en 2 de Crónicas 17, versículo 8 y 9, Deuteronomio 33, versículo 10. Pero ¿qué pasó? Los levitas hicieron las cosas mal. Los levitas hicieron las cosas mal, corrompieron el pacto, no cumplieron con lo que tenían que hacer. Y esto lo vemos en Nehemías capítulo 13, versículo 29. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo de 12 al 17. Es el caso de los hijos de Eli, que hicieron las cosas mal. Ezequiel 22, 26. Los levitas estaban haciendo las cosas mal, no cumplían el pacto. Entonces, como consecuencia, en Malaquías capítulo 2, del 1 al 9, Dios dice que cortará la sementera de Leví, cortará la simiente, cortará el linaje sacerdotal y se lo dará a otro. ¿A quién se lo da? A Yeshua, porque en Yeshua, versículos 5 y 6, se encuentra la ley en su boca, se humilló ante Dios, fue justo y sin mancha, y sacó a muchos de la iniquidad, enseñó bien, hizo bien su labor. Entonces, en el versículo 8 al 9, dice que Leví corrompió el pacto, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que el pacto de Leví fue corrompido y que se lo iba a dar a otro. ¿A quién se lo dio? Ahí es donde vemos, Hebreos capítulo 7 al capítulo 10, vemos cómo es reemplazado el pacto sacerdotal a los levitas por el pacto sacerdotal con Yeshua. Fin.